Este video es la continuación de la exposición anterior y después de haber hablado sobre las jerarquías de una red, en este caso una red urbana, vamos a ver cómo podemos caracterizarla. Caracterizarla significa representarla o, dicho de otra manera, hacer una simplificación de la realidad para poder analizar lo que sucede en este caso en las vías y en particular en las intersecciones. Esto se llama un proceso de modelación o de caracterización, si lo queremos decir de una manera más simple. Entonces ustedes ven la vía que tenemos aquí, que he descrito, finalmente se puede caracterizar de esta manera como se muestra en este esquema. En este esquema vemos, se trata de la avenida Fidel Velázquez y la avenida Vicente Suárez, que se intersectan. Esta es la intersección que se ve aquí y aquí está la representación de esa intersección. En este lado tenemos una incorporación a la avenida Fidel Velázquez, que es una vía principal, y esta es la calle 42 Sur. Y aquí adelante se ha representado la 40 Sur, que debe ser esta, perdón. Y esta es la 42 Sur, ¿no? Vamos a decir que esa es la representación. Lo que tenemos aquí es una simplificación porque realmente hay diferentes calles que desembocan a esta avenida. No necesariamente todas permiten incorporarse directamente, pero ya es una simplificación para representar los efectos principales. Entonces aquí se ha considerado que estas calles al final de cuentas están consideradas en este flujo, este flujo que cae o que viene o que se incorpora a esta calle y a esta otra, están representados en este ramal. Y adelante tenemos la continuación, es esta vía, y en la parte sur de la avenida Vicente Suárez, pues es esta que tenemos de este lado, ¿no? Esta pequeña incorporación es la que vemos acá. Esta calle seguramente es la de aquí. Y esta otra, por ejemplo, no está representada, ni están representadas estas dos que son movimientos locales. Para fines de análisis hemos supuesto que esas no son relevantes, ¿no? Les comento que es una simplificación de la realidad, dado que ponerlo todo a detalle pues implica mucho más tiempo en el procesamiento y también en la toma de datos. Esto es, digamos, el conjunto que le vamos a llamar un entorno de un tramo de unas carreteras, de unas vialidades, perdón, y de lo que se trata es cómo podemos representar la operación de las intersecciones en cada una de ellas o en cada una de las calles que hemos considerado relevantes, ¿no? Entonces tenemos acá la intersección principal, que es esta. Luego tenemos una incorporación, que es esta, y otra incorporación, que es esta. En términos técnicos, que es lo que hemos comentado en la clase anterior o en el video anterior, esta es una T, esta es otra T y esta es una intersección en cruz y estamos hablando de una zona urbana. Entonces, esta parte del, del curso tiene que ver con las intersecciones. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos representar la operación de esta vialidad y en particular lo que sucede en una intersección? Entonces, vamos a empezar por lo más simple, que es una intersección, y aquí vamos a ponerlo en el caso de la intersección de la 40 Sur y la Fidel Velázquez, hemos hecho una caracterización. Entonces, primero, representamos los ramales. Esto, siguiendo la ubicación, esto sería el norte, el ramal este, no hay ramal sur, y el ramal oeste o poniente. Después, tenemos que identificar esta intersección en el conjunto. Esta le hemos denominado la intersección 102. Habrá otra que se llame la 101, la 104, en fin. Es decir, la intersección tiene una identificación. Después, tenemos que revisar qué movimientos se dan en esa intersección.
no siempre se permiten hacer todos los movimientos posibles. Por eso es necesario revisar en el lugar, ir a inspeccionar. Primero, para determinar pues qué movimientos se realizan y segundo, para conocer las características geométricas de esa intersección. Pues aquí vemos que pues es una vía principal de 4 carriles, 4 por sentido, y esta incorporación es de 2 carriles por sentido. Entonces, aquí hemos visto o hemos identificado que se permite, viniendo de la avenida Fidel Velázquez o del ramal 2, girar hacia la derecha, que es el ramal 1. Como aquí ustedes ven en la parte superior está marcado el número del ramal. Acá dice 1, 2 y 3. También se permite, pues obviamente, los movimientos de frente. Lo que no se permite es que puedas retornar acá. Ese movimiento no está representado porque no se permite. Y en el caso del ramal norte, pues solamente puede recibir flujo. Es decir, como es en la dirección de sur a norte, perdón, de norte a sur, aquí el norte está abajo, en la dirección de norte a sur, o vamos a decir más fácil, que el norte está aquí, para no confundir. Entonces vamos a decir que este es el norte, y hacia el norte los movimientos se van a dar a partir de la avenida Fidel Velázquez, y el movimiento en sentido contrario pues no se puede realizar porque esta es una calle de un solo sentido, es decir, solamente baja. Por lo tanto, desde el otro sentido de circulación, ustedes solamente pueden girar a la izquierda para incorporarse a la 40 sur o continuar de frente. Y lo mismo sucede en el otro extremo. Entonces, para identificar esos movimientos, les hemos asignado un código. Y ese código tiene 2 dígitos en el caso de los movimientos de los vehículos, ¿no? El primer dígito indica el origen del ramal, de donde se genera el movimiento, y el siguiente es el destino, como lo indica aquí en la parte inferior. Entonces, si este es el ramal 2 y este es el ramal 1, el movimiento de giro hacia la derecha o incorporación hacia la 40 sur se denomina 21. Y el movimiento de frente, que va del ramal 2 al 3, pues se denomina 23. En el sentido opuesto, solamente podemos girar a la izquierda, y ese movimiento es del ramal 3 hacia el 1, por eso se denomina 31, y el de frente se denomina 32 porque inicia en el ramal 3 y va hacia el ramal 2. Entonces, eso es lo primero que hacemos, representamos la geometría de la intersección, representamos su número de carriles e identificamos los movimientos que se realizan en esa intersección, ¿no? Aunque sea una intersección de 3 ramales, solamente, al hecho de ser unidireccional, pues solamente puede haber 4 movimientos. Entonces, de lo que se trata posteriormente es de cuantificar, pues, cuántos vehículos realizan cada uno de estos movimientos, o simplemente saber cuántos pasan por una sección transversal. Este se llama un aforo transversal y este se llama un aforo direccional, ¿no? Un aforo, pues, es la cuantificación del volumen de vehículos que se presenta en un periodo de tiempo determinado. Podemos hacer en una hora, o podemos hacer durante 12 horas, o 18 horas, o 24 horas. Y lo podemos hacer también identificando el tipo de vehículo. Para identificar el tipo de vehículo necesitamos tener una clasificación. En esta tabla, bueno, a partir de la identificación de movimientos se genera una base de datos cuyos componentes los vemos aquí. Esto por ahora es una tabla, y una base de datos es un arreglo de columnas y de filas para ir representando todos los movimientos o toda la información de una intersección o de cualquier otro registro que tengamos, ¿no? Entonces, aquí está referido los aforos. Si fueran aforos direccionales los que tendríamos que hacer, tenemos identificado por ramales los movimientos que ya hemos mencionado. ¿Por qué aparece 02? Aquí tiene 4 dígitos, porque este 02 corresponde
al número de la intersección, son los 2 primeros dígitos, y los 2 segundos es el sentido del movimiento de los vehículos. Ahora, también podemos hacer, les decía, una clasificación dependiendo de cuál querramos utilizar. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una clasificación con 3 tipos de vehículos, que es la más, es el nivel de agregación después de contabilizar nada más el volumen de vehículos. Tenemos vehículos ligeros, o que también se denomina vehículos del tipo A. Vehículos pesados, que son vehículos de tipo C o de carga. Y los autobuses, sean estos de transporte público o foráneos, se identifican como tipo B. Entonces aquí para cada movimiento le tendríamos que agregar pues la hora en que querramos hacer la medición o el periodo de tiempo, generalmente se hace cada 15 minutos. Ponemos el periodo de tiempo a que corresponde y luego 3 columnas que indiquen qué tipo de vehículo es, ¿no? Si queremos hacer una forma. Pero por ahora lo importante es poder identificar lo que existe en una intersección, los movimientos que se dan y poder caracterizar cada uno de esos movimientos como aquí los tenemos. Entonces, a final de cuentas, esta primera intersección del entorno que hemos visto al principio, tendría solo 4 movimientos. Habría que analizar el resto para ver cómo representarlos. También hay otra situación en donde interesa medir el número de peatones o el número de bicicletas que circulan en esta intersección. Entonces ahora vamos a explicar cómo se hace eso. Bien, aquí tenemos una intersección en donde vamos a analizar 4 ramales y corresponde al mismo entorno que ya les he mencionado anteriormente. Se trata de la intersección Vicente Suárez y Fidel Velázquez, que en este caso tiene 4 ramales. 1, 2, 3 y 4. Es importante señalar que la numeración de estos ramales tiene que hacerse con una cierta lógica. Debido a que esta información generalmente se comparte con otras personas que colaboran en los proyectos, no nada más es una la que realiza todas estas actividades, entonces es necesario tener una forma lógica de trabajar y de procesar las cosas. Lo primero es cómo vamos a numerar estos ramales. Y normalmente se numera del norte hacia el sur, en el sentido de las manecillas de reloj. Entonces, el norte siempre será el 1, luego de ahí el oriente sería el 2, el sur el 3 y el poniente el 4. Si hubiera más ramales, pues bueno, en esta lógica del sentido de las manecillas de reloj es como se irán numerando, ¿no? De manera consecutiva. En cada uno de estos ramales, pues tenemos los movimientos que ya mencionamos, los movimientos de frente, a la izquierda o a la derecha, y en este caso en particular, el retorno, que sería un movimiento para regresar al mismo ramal, no está identificado, digo, no está permitido. Entonces tenemos aquí en cada ramal 3 movimientos, el movimiento 14, perdón, va del 1 o de la avenida Vicente Suárez hacia Fidel Velázquez con un giro a la izquierda. Es el número del 1 al 4, 14. El movimiento de frente es el movimiento 13, del ramal 1 al ramal 3, y el movimiento 12 es el giro a la izquierda del ramal 1 hacia el ramal 2. Lo mismo sucede en el ramal 2, donde tenemos un giro a la derecha, que sería el 21, el movimiento de frente, que sería el 24, y el giro a la izquierda, que sería el 23. Aquí tenemos adicionalmente, bueno, lo mismo sucede en el ramal 3, que también tenemos 3 movimientos, y en el ramal 4, que tenemos 4 movimientos. Aquí en este caso hemos agregado otro modo de transporte, que en este caso los identificamos como el movimiento que va del mismo ramal que cruza, ¿no? Normalmente
Los movimientos peatonales se realizan en el extremo del ramal, justamente en la zona donde se señala ahí de paso peatonal, que les llaman también cebras, y es ahí donde pueden pasar las personas e incluso, según si tienen un semáforo dedicado, pues pueden utilizarlo para realizar este cruce, ¿no? Que en la realidad la gente cruce de manera diagonal, pues eso es un problema, no es lo correcto. Lo correcto es cruzarlo por en donde está señalizado y entonces si quieres venir de un extremo hacia otro extremo, pues tendrás que cruzar dos ramales. Y es así como está representado. Entonces aquí ya sería un identificador con 3 dígitos. Los 2 primeros dígitos indican el inicio, el origen del ramal y el término. En este caso, pues va del 1 al 1. El último dígito indica el modo de transporte. Podemos poner 1 para peatones, 2 para bicicletas, 3 para motocicletas. Y incluso, si hubiera un movimiento de retorno para los vehículos, entonces ese sería el movimiento 0, ¿no? Entonces, aquí puede haber en algunos casos, en algunas calles, que el vehículo puede retornar justamente debajo, ¿no? Antes de llegar, si pasa un puente o justo abajo, tiene una canalización para hacer el giro. Ese es un ramal, un movimiento que viene del ramal 1 y regresa al 1, pero como es un automóvil, se le pone el 0, ¿no? Entonces, de esa manera, diferenciamos el automóvil del peatón, de la bicicleta o de la motocicleta, ¿no? Y dado que todos estos números los vamos a meter en una base de datos, en un arreglo, que ya hemos mencionado, pues no debe de, ningún movimiento debería de repetirse con respecto a sus identificadores. Por eso hay que tener cuidado de hacerlo en orden y de hacerlo de manera lógica. Bien, entonces en este ramal pues tendremos ya una situación más compleja, es una intersección en cruz, o en X también se les denomina, y nuevamente hay que identificar el conjunto de intersecciones. Esta sería la intersección 0,1. Hace un momento les hablé de la 0,2 y así consecutivamente también se enumeran las intersecciones. Entonces, para generar un identificador del movimiento, tenemos que también considerar el identificador de la intersección. De esta manera, pues, este movimiento 14 o el 13 también con seguridad lo vamos a tener en la intersección 2. Por eso debemos de anteponerle o de integrar nuestro ID único considerando esa información. Y es lo que está aquí representado en esta pequeña tabla, ¿no? Estamos hablando de los aforos direccionales, tenemos el ramal 1, y el movimiento 0112. Ese movimiento 0112 es este que está aquí, porque me está diciendo que es la intersección 01 y es el movimiento 12. Entonces, claramente tengo identificado este movimiento. Ahí mismo tenemos la 13 y ahí mismo tenemos el 14. Lo que no está incluido es este movimiento 111, 112, 113 que debería de estar incorporado. Después aquí vamos a agregar la clasificación vehicular. Bueno, el periodo del día en que se realice la medición generalmente se realiza con cortes cada 15 minutos, entonces la persona que está registrando los movimientos pues va contabilizando, ya sea con un contador de bultos o con palitos en una hoja, esto va contabilizando los vehículos y al final, a los 15 minutos, pues pone la suma total de vehículos que aparecieron en esa hora por tipo, ¿no? Y podríamos utilizar una clasificación tan simple como la ABC, donde A es vehículos, B es autobuses y C es vehículos de carga. Así los podríamos identificar. Y registrando y colocar aquí en nuestro registro cada hora. Entonces, este bloque de registro se tendría que repetir cada 15 minutos durante el periodo de aforos, que a veces son 3 horas, que es durante la hora pico o 1 hora. A veces es durante 2 o 3 periodos del día y a veces son durante diferentes días. Entonces ustedes podrán entender que se genera una base de datos bastante amplia, la cual pues requiere ser ordenada adecuadamente para poderla explotar. Primero, verificar que los movimientos se registraron de manera correcta
y posteriormente hacer tablas resúmenes, que es a través de tablas dinámicas. Esta parte del uso de tablas dinámicas y la formación de bases de datos lo veremos en otro video, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, importante considerar que hemos aprendido primero a identificar las intersecciones a través de una nomenclatura, posteriormente a caracterizarlas a partir de su número de ramales y su ubicación en un entorno donde está conectado con otras intersecciones. Posteriormente hemos aprendido a numerar o identificar o caracterizar los movimientos para evitar que estos no se confundan tanto para los vehículos como los peatones, para las bicicletas u otros modos de transporte que interesen. Y finalmente que todo este arreglo que nosotros hagamos, pues lo tenemos que terminar registrando en una base de datos para llevar el control de la información y de los volúmenes vehiculares que se concentran en este lugar. Una fase posterior consiste en analizar pues cómo está regulada esa intersección, qué tiempos de semáforo son los necesarios y los cuales determinan o dependen del volumen de vehículos, de la cantidad de movimientos y de la intensidad con que se presentan esos movimientos en diferentes periodos del día. Esos son dos puntos importantes que hay que tomar en cuenta y que, bueno, vamos a verlos a lo largo de todo el curso, y que es que el tránsito tiene dos características muy particulares que siempre hay que tomar en cuenta. Primero, es la espacial, ya que el volumen de vehículos, aunque sea una intersección T que exista miles de veces en la ciudad, no va a llevar el mismo número de vehículos por todos estos movimientos que atiende o se dan. Y número dos, la parte temporal, que aunque sea la misma intersección, no es lo mismo que lo midamos en la mañana, al mediodía o en la tarde. Entonces hay una variación tanto en espacio como en tiempo de los volúmenes vehiculares y en general de las condiciones de circulación, y eso hace que tengamos que ser cuidadosos de qué momento del día estamos analizando. Dependiendo del problema que querramos revisar, pues va a ser el periodo que vayamos a analizar. Bueno, por el momento eso es lo indispensable a conocer respecto a la caracterización de un entorno de una vía urbana y en particular la caracterización de las intersecciones. Ya habrá una actividad que ustedes realizarán aplicando esta información o este conocimiento que hemos compartido en este video.